Saludamos con el doctor Jofre Campaña, él es jurista y analista político, con quien vamos a analizar la coyuntura política que vive el Ecuador en la actualidad. Doctor, buenos días. Buenos días, un gusto estar acá siempre. Pero, doctor, buenos días. Bueno, primero déjeme felicitarlo, voy a hacer públicas las felicitaciones. He visto al doctor Jofre Campaña, lo he seguido en varios medios de comunicación, con una postura coherente y bastante clara. Hoy estamos aquí frente a una marcha convocada por el presidente de la República. Entiendo yo, y me corrige usted, doctor, por favor, que a quien el pueblo le exige justicia, paz, seguridad, le exige el cumplimiento de los derechos y obligaciones como ciudadanos, que tenemos deberes, derechos y obligaciones, es al primer mandatario. Entiendo yo que el primer mandatario es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, entiendo yo, ¿no? Pero, ¿cómo analizar desde el ámbito político y jurídico, porque tengo un comandante en jefe, que el primer mandatario llame, convoque a una marcha nacional por la paz y la seguridad? Yo creo primero que hay que entender dentro del contexto nacional, ¿no? En el contexto nacional, hoy se están anunciando dos marchas, y eso es muy importante. La marcha de Cuenca, que yo la llamaría la marcha por el agua y por la vida, ¿bien? Y la marcha de Guayaquil, que en realidad, en mi opinión, se convierte en la marcha del cinismo. Y ese es el contraste que creo que el Ecuador debe considerar hoy. En el Ecuador hay una constitución, hay una democracia, y en ese sentido, al existir una democracia en un régimen democrático, el marchar es permitido. Eso es lo primero, es una garantía, es un derecho. Entonces, cuando se analiza por qué se marcha o quiénes marchan, vemos de una parte el ejercicio pleno del derecho de los ciudadanos, en el caso de Cuenca, a marchar por la vida, por el agua, por decir, no necesariamente nos oponemos a las mineras como tal, sino nos oponemos al proceso de otorgamiento de licencias. Y a la par algo muy importante que está pasando de alguna manera desapercibido. En el Ecuador la Constitución también exige a los gobernantes transparencia. Y esto es vital. Ocurre que una gran minera, Dundee, la canadiense, hace poco tiempo entregó aportes de dinero a la fundación de la esposa del presidente de la República. A la Fundación ANA. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queda en el escenario, en el ambiente? ¿Será que este aporte era para facilitar o viabilizar o hacer que fluyan las licencias ambientales? Son preguntas, son hipótesis. Preguntas que además ya están planteadas por Yacu Pérez en la Fiscalía y que ojalá se plantearan ante el gobierno de Canadá. Y ojalá se plantearan en función de la Convención Interamericana Anticorrupción, porque son temas gravísimos que ponen en entredicho de una parte y de forma clara la ética pública y de otra parte posibles delitos. Entonces, en ese contraste de la marcha por la vida, más estos temas no explicados por el gobierno, viene el contraste. ¿Por qué llamo yo la marcha del cinismo? Por lo que usted muy bien comentaba. Este derecho a expresarse es un derecho fundamentalmente ciudadano. Yo no descarto que en la marcha de Guayaquil de hoy existan ciudadanos bien intencionados, preocupados por la inseguridad que se vive, indudablemente. Pero cuando el origen, el germen, no es ciudadano, sino que tiene un germen del poder político establecido, es decir, un origen institucional del sector público, vienen otra vez en entredicho los cuestionamientos, y que son claros y que son evidentes. Uno, ¿quién financia estos movimientos? Porque ayer se anunciaba ya, vienen buses desde Quito. Muy bien, ¿quién les paga a los dueños de los buses? Alguien, y esto es importante, alguien está entregando dinero en efectivo, porque a los dueños de los buses no se les paga ni con cheques ni con transferencias. Entran, les dan un sobrecito con dinero. Y si multiplicamos ese chofer de bus por cientos, si no miles de buses, estamos hablando de cantidades millonarias. Entonces, lo primero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién está financiando? Segundo, ¿cuántos funcionarios públicos acuden a la marcha obligados por sus jefes?
Tercero, es ético, por decirlo menos, que desde el gobierno se convoque una marcha que quieren pintarla de ciudadana para hacer una presión pública general contra el propio gobierno. ¿Es ético? ¿Tiene sentido? Es que no tiene sentido, porque aquí la marcha ciudadana en general tiene una amplia cobertura y garantía constitucional, indudable, pero que el gobierno esté sacando gente para una marcha que va hacia obras que le corresponden al gobierno, entonces estamos hablando ya de un conflicto ético. ¿Por qué? Porque es la manipulación de una garantía fundamental de los ciudadanos a expresarse, se la manipula para disfrazarla de un movimiento ciudadano a lo que en realidad es un movimiento político gubernamental. Entonces, sin perjuicio de quién paga y sin perjuicio de que ojalá y no existan ahí recursos públicos, existe también una manipulación de un derecho fundamental. Y por eso yo me permito llamar a esto la marcha del cinismo, porque hay que ser cínicos para disfrazar una marcha contra el propio gobierno cuando son ellos los responsables de efectivamente darnos paz, seguridad y tranquilidad. Y jugando con el coeficiente intelectual de la ciudadanía. Esto parece una diría payasada, yo, ¿no? Bueno, ¿quién tiene que exigirle paz y seguridad a él mismo? Yo creo que va a ser vital analizar cuáles las palabras del presidente. No le digo discurso, porque él un discurso toma tiempo y él es de muy pocos minutos, a veces hasta segundos, ¿no? Pero habría que analizar qué dice él en su discurso para ver realmente hacia quién va dirigido o a quién le solicita él paz, seguridad, la exigencia de establecer políticas públicas. Pero es que en esa misma línea no nos olvidemos el origen de la marcha. Esto tiene su antecedente en la marcha de Quito contra la Corte Constitucional. Cuando la Corte le dijo no a las preguntas, varios días después, pocos días después, se anunció una nueva marcha. Entonces, el que disfracen con el concepto de paz y seguridad es en realidad una marcha contra la Corte Constitucional. Camuflada. ¿Y por qué? Porque hay una ecuación muy simple, que ya el gobierno la ha puesto de manifiesto. El gobierno hace lo que tiene que hacer para brindar seguridad. En ese escenario, logra que se aprueben leyes para dar seguridad. Y viene la Corte Constitucional y es la que se opone a las leyes. Por tanto, ¿quién es el enemigo de la seguridad? La Corte Constitucional. Eso se complementa con la última pregunta, con las dos últimas preguntas. La primera que ya fue negada en definitiva por la Corte, que era el tratar de someter políticamente a los jueces de la Corte Constitucional, lo que significaba subordinar el control constitucional del Estado al control político. ¿Bien? Y ahora, como esa pregunta no le funcionó, el presidente lanza otra con el mismo objetivo. Cambian las palabras. Lo que nos dice ahora es, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una nueva ley de garantías constitucionales para que regule las actuaciones, procedimientos, etcétera, de la Corte? Entonces, en ese contexto, que tiene un hilo conductor y un núcleo fuerte, que es el tema de la seguridad, es que se convoca a la marcha por la seguridad, que debe ser entendida además contra la marcha, como la marcha contra los enemigos de la seguridad. ¿Quiénes son? A ser los jueces. Pero en esas mismas preguntas que él plantea también que se cambie el sistema de votación, ¿no? Claro. Entonces también nos está diciendo, ahora con 6 votos, nos está diciendo que también de una u otra forma va a tener injerencia. ¿Por qué le quiere sumar? Sí, pero hay que hacer una distinción muy importante y entenderlo. Hoy día se requieren 5 de 9 votos. Y así ha sido en la historia del Ecuador. Siempre es la mayoría. Es la mayoría. Siempre ha sido así. Hoy día lo que el presidente dice es, en los proyectos de ley... Más o menos como la Asamblea. Sí, dice ahora, en los proyectos de ley cuyo origen es el presidente de la República, ya no se requiere 5, se requiere 6. Varios temas. ¿Por qué 6 y no 7? ¿Por qué no 8 y no 9 de una vez? ¿Por qué? Porque saben que en un momento dado tener 6 votos en contra es más difícil que tener 5 en contra. Es evidente. Entonces lo que están haciendo es otorgándole a estos proyectos del presidente un blindaje constitucional. Y un blindaje que puede pasar desapercibido. No, si solo estamos cambiando de 5 a 6, no pasa nada. Pero si yo quiero tener ese blindaje es porque tengo gente que me respalda dentro de la Corte. Claro, porque además, acuérdense ustedes que los jueces de la Corte no son vitalicios. Los jueces de la Corte tienen procesos de renovación
Acuérdense ustedes, salió hace poco Enrique Herrería. Y luego renunció Teresa Núquez. Renunció Teresita Núquez, salió por sorteo el doctor Salgado. De allí que la Corte tiene un proceso de renovación. Y se ha acusado siempre, que los concursos para nombrar a los sucesores no son concursos transparentes. Y de allí que también proponen que todas las atribuciones del Consejo de Participación pasen a la Asamblea Nacional, con un tema que también está pasando desapercibido. Porque en esa pregunta, aprovechándose de la pésima imagen pública del Consejo de Participación, están diciendo esto, designación de los altos cargos, etcétera, esto vamos a enviarlo a la Asamblea. Entonces la gente dice, sí, ese Consejo de Participación no sirve, eso es muy malo. Pero en la pregunta se plantea que todos los procesos que se están llevando a cabo quedan desiertos. Por tanto, ¿quién tendrá la potestad de nombrar a los altos cargos si esta pregunta se aprueba? La Asamblea Nacional. ¿Y a quién responde la Asamblea Nacional de forma evidente? De la República. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es, estamos en un proceso de toma absoluta del poder por parte del presidente de la República. Entonces, estas marchas, la marcha de Quito, la marcha por la paz de hoy, el buscar un enemigo, el enviar las preguntas, no son hechos aislados. Esto tiene un hilo conductor perfecto que concluye en un aspecto que ya lo he mencionado, la concentración total del poder. Y a eso avanzamos en el Ecuador casi sin darnos cuenta. Porque, por supuesto, mientras estamos preocupados por la minera, mientras estamos preocupados por la falta de medicamentos en los hospitales, ahora mientras estamos preocupados por si es o no verdad la terrible acusación contra el Diario Expreso, mientras todo eso ocurre, están como caminando silenciosamente hacia una concentración absoluta del poder. Con lo cual, el Ecuador podrá ser, en pocos años, si esto prospera, ser parte de esas dictaduras tipo Maduro en Venezuela, tipo Díaz-Canel en Cuba, tipo Ortega en Nicaragua y tipo Bukele en El Salvador. Porque todas estas cuatro que he mencionado son dictaduras y hay que llamar a estos regímenes por su nombre. Ahora, claro, les gustan las dictaduras de derecha, a Bukele lo aplauden, no les gustan las de izquierda. Y yo sí lo digo con total... ¿Y los reyes que están en Medio Oriente? Sí, aparte, ¿no? Entonces, yo sí lo digo con total claridad. A mí no me gustan las dictaduras ni de izquierda ni de derecha. De ningún tipo. De ningún tipo. A mí me interesa un régimen democrático, un régimen de libertades. Pero el país está distraído en muchos de estos temas. Son las famosas cajas chinas, ¿no? Los distractores. Sí. Entonces el Ecuador se pone a discutir de 10.000 cosas, mientras ellos van por un andarivel despacito y casi silenciosamente hacia esta toma total del poder. O sea que el referéndum, la consulta popular es clave para ese proceso totalitario del gobierno. Absolutamente, absolutamente. Y de allí que si en algo tiene razón el presidente Noboa, fue justamente en haber afirmado hace poquitos días, 2 o 3, que la consulta marca un antes y un después. Por supuesto, porque si la consulta prospera, yo no creo que prospere porque creo que todavía hay un freno en la Corte Constitucional. Pero si la consulta llegara a prosperar y si el presidente llegara a ganar la consulta, Ecuador tendrá un ropaje democrático que esconderá una dictadura abierta, entendida la dictadura como una concentración absoluta de todos los poderes del Estado en una sola persona. Doctor, me gustaría tocar el tema de la visita de Marco Rubio la semana pasada. ¿Esa visita qué le dejó al Ecuador, doctor Joffre Campaña? Yo creo que hay que analizar todo en el contexto internacional, ¿no? A mí personalmente me parece que la visita de Marco Rubio al Ecuador es positiva y siempre será positiva. Así como si mañana llega el presidente de China o algún otro alto cargo de cualquier gobierno del mundo, de Corea, de Brasil, etc. Entonces, de entrada, yo digo, las relaciones internacionales son fundamentales y son positivas. Correcto. Los acuerdos, allí es donde a mí me queda la duda. ¿Cuáles son los reales acuerdos y cuál es el beneficio real para el Ecuador? Indudablemente, tener una cercanía con el país, podemos llamarlo claramente, el país más importante en la geopolítica del mundo, claro que será positivo. Pero si no hay efectos inmediatos posteriores, creo que será un desperdicio. Porque cuando analizamos, y yo lo veo de esta manera, entregar un aporte, me parece que de $12 millones,
Casi que lo que entrega al municipio de Quito entregaba. Es un tema pues secundario e irrelevante. Es decir, no creo que Marcos Rubio venga al Ecuador y se haga todo este periplo para entregar 12 millones. Entonces habría que saber realmente cuáles son los grandes temas que se tocaron y cuáles son los posibles acuerdos que vendrán como consecuencia de esa visita. Y creo que en eso no hay todavía información suficiente. Ahora, si los acuerdos vienen en la línea de una ayuda real para combatir el flagelo de la inseguridad, bienvenido el acuerdo, bienvenido el acuerdo. Si simplemente fue una visita geopolítica de referenciación, creo que sería un desperdicio. Pero ahí hay temas importantes, como el hecho de que la canciller Gabriela Sommerfeld haya dicho que efectivamente se iban a recibir a 300 refugiados por año. Doctor, ¿usted cree que el Ecuador está en esa capacidad en estos momentos? Veamos, yo creo que hay ciertos temas que no se deben satanizar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Van a venir 300 terroristas? No, indudablemente que no. ¿Van a venir 300 prontuariados? De lo que se sabe, no. ¿Sí? Lo que se ha comentado públicamente es que son personas que por alguna razón no pueden regresar a sus países de origen, por X o Y motivos. Pero vamos a la cantidad. ¿Qué representan para el Ecuador 300 personas al año? ¿Cuántos venezolanos tenemos? ¿Cuántos colombianos tenemos? ¿Cuántos peruanos tenemos? Pero eso no era lo que se criticaba. La apertura de las fronteras, la libre movilidad. Sí, sí. Entonces yo siento, y yo lo digo en términos generales, yo siento que hubo mucha gente que criticó tanto de otros gobiernos y ahora de repente no pasa nada. Lo que pasa es que hay que ver la línea en su real dimensión. La real dimensión es cuánto impactan 300 personas, si fuera ese el caso, en ese perfil. No prontuariados, insisto, no terroristas. ¿Cuánto impacta en el Ecuador 300 personas? Pues un impacto mínimo, mínimo. Ahora, también llama la atención y habría que preguntarse, ¿por qué si es un impacto mínimo 300 personas? ¿Por qué se requiere un convenio con Ecuador para 300 personas? Parece que no es un tema tan relevante. Por eso creo que no estamos debida ni suficientemente informados. Pero, insisto, una primera visión muy por encima, sin saber los detalles, es 300 personas que vengan. ¿Significan algo trascendente para el futuro del Ecuador? Yo digo, no visto de forma aislada. Me parece a mí poco importante. Ahora, si atrás de esas 300 personas hay otros acuerdos que no sabemos cuáles son, o si no sabemos realmente si son refugiados, quiénes son estas 300 personas, ya esa es otra discusión. Pero no hay información para poder emitir un pronunciamiento. Las bases militares, bueno, se decía que Estados Unidos no tenía interés, pero el señor Marco Rubio manifestó que, bueno, que podrían analizarlo, ver cuál es la conveniencia de ellos. Pero pongámonos en un escenario, ¿no? La base de Manta. Bien, la base de Manta, ¿cuándo funcionó? ¿Fue el Ecuador menos soberano por tener la base de Manta? En el discurso tradicional de la izquierda, utópico, etcétera, sí, nuestra soberanía. Yo creo que ya esos tiempos de ese discurso utópico han pasado. ¿Pero cuál es el beneficio entonces? Veamos cuál es el beneficio. Hay un beneficio real, porque lo que pasa es que el presidente nos vende todo como una promesa que va a solucionar problemas. Yo creo que es peor que eso. El presidente hace anuncios, pero no van a más allá, porque en efecto, por eso decía el análisis previo. El análisis previo es una base de los Estados Unidos en el Ecuador. ¿Afecta realmente al Ecuador como tal? Colombia tiene bases. Entonces, la pregunta es, ¿bases para qué? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué fines? ¿En qué plan global macro? Pero si simplemente se dice, porque además Estados Unidos en algún momento ha dicho que no tendría mayor interés en una base. Pero si ahora surge el interés, la pregunta es sí. Inicialmente digo, sí, ¿cuál es el problema? ¿Bases para qué? Él dijo sí, y dijo que ellos tendrían que analizar dónde. Entonces, ahí no viene un análisis por beneficiar al Ecuador, porque realmente el gobierno de los Estados Unidos quiere aportar, ayudar al Ecuador en temas de seguridad. Yo realmente creo que ellos tienen otros intereses y van a ir hacia sus propios intereses. En geopolítica no hay amigos ni ayudas, hay intereses.
Y eso ha sido siempre y siempre será así. Y con cualquier gobierno, no es que estamos hablando Por solo supuesto, siempre será así, y con todos los regímenes. Las naciones tienen intereses y eso internacionalmente no es malo. Es decir, así funciona el mundo. Ecuador tiene intereses, indudablemente. Cuando Ecuador abre sus mercados o busca que le hagan mercados, es porque tiene intereses directos que cree puede satisfacer con esas aperturas. Ahora, todos los países tienen diversos intereses. Lo que tenemos es que básicamente saber si los intereses que persiguen los otros no son perjudiciales para nuestros intereses. Y yo creo que ese es el tema a analizar. Ahora, yo no me atrevo a decir así, por encima, esto es bueno o esto es malo para nuestros intereses, porque no nos han dicho para qué, el cómo, cuándo, en qué circunstancias ni el dónde. Entonces, creo que al final hay muchos anuncios desde el gobierno del Ecuador, que son anuncios muy básicos, no pensados, no programados, no estudiados, no planificados. ¿Por qué? Porque se enmarcan en un gobierno improvisado. Y yo populista. Creo, sí, pero aparte de eso, porque usted puede ser populista, porque lo puede ser, pero con una gran planificación de qué es lo que quiere hacer siendo populista. Bueno, populista y demagogo, entonces podríamos... Yo creo que este es un gobierno improvisado, sin contenido. Lo que se suele decir en el argot popular es un gobierno sin condumio. Es un gobierno simple, simplón. Para finalizar, ¿quién marcó la agenda? ¿Ecuador o Estados Unidos? Indudablemente los Estados Unidos. Y así ha sido y así será. El gobierno dice que para salir de todos los problemas que tiene el Ecuador es importante ganar la consulta popular. En realidad, ese es el verdadero problema del país. Estas preguntas que están enviando, que las tiene que volver a hacer y las hace de acuerdo a sus intereses. ¿Cuál es el verdadero problema del país en este momento, doctor Campaña? El país tiene varios. Yo creo que hay dos sustanciales, ¿no? Una institucionalidad terriblemente débil, que implica, entre otras cosas, un sistema judicial que no funciona, pero no solo un sistema judicial que no funciona, una Contraloría General del Estado que no funciona, una Fiscalía General que no funciona, unas superintendencias que no funcionan. Miren ustedes, como un breve paréntesis, como ejemplos, la denuncia enorme sobre las ventas y exportaciones de oro, con decenas de compañías fantasmas, y uno se pregunta dónde está la superintendencia de compañías. Entonces, de una parte, un gravísimo problema institucional. Y de otra parte, tal vez más importante, esto es discutible si es más importante o no, el enorme problema social del Ecuador. Y en parte, o como una arista de ese problema social, el problema de la seguridad. Problema social, sin duda, salud, educación. Son dos de los más importantes. No los únicos, pero sí los más importantes. Una sociedad como la nuestra, yo conversaba antes de ayer con un técnico, un señor de 65 años, conocido, técnico en refrigeración, aires acondicionados. Y estábamos comentando y yo le preguntaba cómo están las cosas, cómo está el negocio y esto. Termómetros, ¿no? Suelo hacerlo con mucha gente. Y me decía, por fortuna, me decía, yo tengo muchos años en este negocio. Y tengo, pues, en Guayaquil, a quien no se le daña un aire acondicionado. Por tanto, tiene mucho trabajo de reparaciones, etc. Me decía, pero ese no es el problema nuestro. Mi esposa se cayó, la esposa, edad similar, se cayó y se lastimó el hombro de manera fuerte. Fue a la atención en el Seguro Social, porque es afiliada al seguro. Le hicieron los chequeos y le dijeron, usted tiene que ponerse 2 clavos. Ah, bueno, muy bien, tengo que ponerme 2 clavos, la señora, programen la cita. Esto. No, es que los clavos tiene que traerlos usted. Pero se supone que eso es lo que me da el seguro. No hay. Muy bien, y le dicen además, y mire, los clavos los puede comprar en tal sitio. Ah, muy bien, el señor va, consulta cuánto vale cada clavo. $2,000 cada clavo. Significa un problemita de $4,000, que no es el único, porque el segundo problema era, ¿y para cuándo la cita? Porque la señora está afectada. Bueno, este señor decidió ir a una clínica privada, y en la clínica privada le cobraron por todo $3,500. Entonces, uno se pregunta, y un detalle, clínica privada no derivada del IES, sino que el señor tuvo que ir a buscar si te iba a pagar al final. Claro, $4,000 solo por los clavos. Sin una cita versus 3.500 y que entre a quirófano al día siguiente, por supuesto fue a la clínica privada. Entonces,
yo lo comentaba y lo conversaba. Sí, este señor tenía la posibilidad de, con ayuda de alguien, ahorros, no lo sé, pero pudo pagar $4,000. El que no tiene. El que no tiene, que es la mayoría de ecuatorianos. Que no tiene ni para comer a veces. ¿Sí? Para llegar al día, porque ustedes recuerdan mucho ciertas frases, y me recuerda esto lo de Argentina, ¿no? La queja de la gente, y aquí también en el Ecuador, es que hay que hacer malabares para llegar a fin de mes. ¿Ven? Luego, cuando la crisis se agudiza, es que hay que hacer malabares para llegar a la semana. Y hoy día en el Ecuador, para millones de personas, hay que hacer malabares para llegar al día, para comer el día. Entonces, los problemas del Ecuador, profunda crisis social, profunda crisis institucional. Pero eso, ni siquiera esto que refiero es lo más grave. Lo más grave es cómo nos engañan. Cómo nos engañan desde el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Se acaba de aprobar un presupuesto general del Estado. Y en el presupuesto general del Estado, por primera vez en el Ecuador, arriba de 40.000 millones de dólares. Y cuando vamos a ver el presupuesto, estamos ya en septiembre, cuando vamos a ver el presupuesto, ¿cuánto se ha gastado ya en este año? Ni el 20%. Una cosa minúscula. Así es. ¿Cuánto se va a gastar hasta fin de año? Una cosa minúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos. Pero eso tiene un propósito. Vamos a enfocar y llamarlo propósito. Porque la prioridad del gobierno ecuatoriano, usando su expresión Jaime, el propósito del gobierno ecuatoriano es tener a los organismos multilaterales de crédito pagados al día. Y la gran noticia es que bajó el riesgo país, ¿no? El riesgo país, mucha gente me critica que por qué yo menciono ciertos temas de estos. Y lo digo sin ambajes. Primero porque leo, ¿no? Y segundo porque yo he hecho estudios en finanzas, entonces algo sé del tema. El riesgo país tiene efectos intrínsecos, es decir, derivados de consecuencias de un gobierno, decisiones del gobierno, o tiene efectos extrínsecos, es decir, externos. La llegada de Marco Rubio al Ecuador es bien vista por los mercados internacionales. Como consecuencia de eso baja el riesgo país. ¿Qué significa que baje el riesgo país? Significa esto, para que se entienda, significa que baja el miedo de los acreedores internacionales de que no les paguen. Los tenedores de la deuda. Así es decir, cuando el riesgo país sube mucho, ¿qué significa? Que los tenedores de deuda tienen mucho miedo de que no les paguen. Cuando el riesgo país baja, están seguros de que les van a pagar. Pero la gente aquí no tiene que comer, ¿no? Y la gente aquí, que es el otro efecto que suele ser indirecto, tiene que ver con las tasas de interés internas, ¿no? Yo me pregunto, en el Ecuador, cuando el riesgo país se ha disparado hacia arriba, ¿se han disparado las tasas de interés internas? No. Se mantienen. Y cuando baja de una manera bárbara el riesgo país, se mantienen. ¿Por qué? Porque el riesgo país, insisto, en el caso del Ecuador, no es la consecuencia directa de reformas estructurales, sino que son circunstancias externas. Entonces, volviendo al tema, si hay un problema enorme en lo social, hay un problema enorme en lo institucional, y hay una ejecución presupuestaria que no se va a realizar, porque es evidente que no, ¿qué significa eso? Que la crisis social se va a agudizar. Y a la par con estos escenarios de consultas populares, amañadas, tramposas, fraudulentas desde el punto de vista democrático, la parte institucional no se va a corregir, al contrario, también se va a agudizar. En ese escenario, ¿qué es lo que tenemos hacia futuro inmediato, próximo? Una agudización de la crisis social y una agudización de la crisis institucional. Conclusión de esto. Tiene una salida importante el Ecuador. Hoy van a venir inversiones de riesgo, grandes capitales, generación de empleo, etc. No, tanto no, y lo saben, porque son tramposos. No Primero son, la seguridad es difícil. Sí, pero lo saben, es decir, son tramposos, no tontos, ¿no? Porque lo saben. Por eso es que dicen, no, aquí como inversión no existe, aquí tenemos que traer plata como sea. ¿Cómo la traemos? Para que laven a través de los casinos. Y de repente el tema casinos, que fue ya negado por la Corte Constitucional, vuelve a ponerse como tema prioritario. Entonces la pregunta obvia es, primero, ¿quién se va a hacer rico estableciendo los nexos con los inversionistas? Porque no se dice mucho esto, pero cuando se habla en abrir casinos, las inversiones de las máquinas, de los aparatos, etcétera, etcétera, son de millones. Y alguien gana pues las comisiones por vender los aparatos. Es evidente. Dos, alguien gana por el tráfico de influencias, porque no es que el presidente amaneció un día y dijo, a ver, ¿cómo hacemos para traer plata? Sí, vamos a traer casinos.
Aquí hay gente que tiene toda una estructura armada, lista, con lobistas, todo armado, y por eso es que tienen la llegada para hablarle al oído al presidente y decirle, presidente, aquí hay un buen tema. Hay un buen tema, porque están pensando en las jugosas y millonarias comisiones. Y luego, claro, desgraciadamente, porque hay alineamientos o alineaciones, vienen los empresarios, y algunos empresarios dicen, sí, esto es maravilloso para el Ecuador, vamos a generar miles de plazas de empleo en los hoteles y por aquí. Y la pregunta obvia es, ¿no? No pueden controlar los bancos, no pueden controlar las inversiones inmobiliarias de plata sucia. Van a controlar el dinero sucio en los casinos. Significa que el dinero que quieren que circule es ese. Es dinero sucio, claro. Exacto. Además lo justifican diciendo que van a combatir la desnutrición infantil. Son tan sinvergüenza. Claro, es que, ¿por qué? Porque es un discurso, allí sí, populista. Un discurso populista. A ver, en condiciones normales, ¿qué ecuatoriano puede negarse a que se combata la desnutrición infantil? Eso debe estar dentro de un presupuesto. No solo eso, debe ser uno de los grandes acuerdos de la nación, pero de los grandes, es decir, no importa si gana la izquierda, la derecha, el centro, el que sea, la desnutrición debe ser, señores, todos sumamos para combatir este flagelo. Pero acá se usa la desnutrición, que es el tema central, como un tema para promoción política de lavado de activos. O sea, es gravísimo, es aterrador si se ve desde una dimensión global de lo que pasa en el Ecuador y desde lo que significaría una evaluación de políticas públicas, desde la lupa de la ética pública. Es gravísimo. Desgraciadamente, y tengo que ser cansino en esto, desgraciadamente muy poco de esto se debate, ni en círculos políticos e inclusive en círculos periodísticos. ¿Por qué? Porque la caja china funciona. Nos distraen con la marcha de hoy, nos distraen con... Ya mismo las noticias del día serán caos en el tráfico de Guayaquil derivado de la marcha. Eso será lo que se discuta. Y la resonancia de los medios de comunicación aliados al gobierno, eso no... Que es grave, que es muy grave. Y luego... ¿Por qué se vende la verdad ahora en muchos medios? Por dinero. Lo que pasa es que la crisis es grande. Y entonces muchos medios tradicionales, algunos buscando ya jubilaciones inclusive, necesitan pues, cuando hay periodistas que ya han llegado a una cierta edad y no tienen ahorros y están pensando en qué les viene luego, y tienen que seguir jugando tenis porque tienen que seguir siendo socios del tenis club, necesitan una chequera jugosa. Y como ya pues los años pasan y no hay, entonces simplemente se venden porque necesitan una buena jubilación. Desgraciadamente eso pasa. La ambición ha superado a la vocación. Y la prensa, desgraciadamente tengo que decirlo, también ha sucumbido a esa situación. Pero hemos visto que estos días, como que ya algunos medios sí están dando cobertura a la realidad que está pasando en el Ecuador. Hay un medio fundamental hoy por hoy que es el Diario Expreso. Es el único diario que está tocando denuncias gravísimas de la corrupción en los hospitales y denuncias gravísimas de la corrupción por el oro. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Inmediatamente el servicio de rentas, iniciar una disque investigación y decir, Diario Expreso está lavando dinero. Y entonces viene de repente periodistas tipo Yanedi Nostroza, por allí Luis Eduardo Ibanco y otros, acusando directamente al Diario Expreso ya de ser el que lava dinero. Es decir, noten ustedes cómo cuando alguien, en este caso un medio, y cuando hablo un medio como el Expreso, hablo por la trascendencia, por la historia, por el poder económico atrás, indudablemente. Y no ha sido netamente un medio de izquierda, como no, estaba alineado. Absolutamente. Ha sido un diario con trayectoria. Entonces, cuando el único diario de esa trayectoria en el país lanza estos temas vitales para ser analizados desde esta lupa de la ética pública, entonces el gobierno tiene que atacarlo con todo. Entonces ya no es solamente la toma institucional, en el sentido de tomarse las cortes, etcétera, sino es la toma de los medios de comunicación. En otros gobiernos se los combatía, se los multaba, se los demandaba. Ahora tienen que silenciarlos. Y lo más grave y triste es que para silenciar medios usan otros medios. Entonces eso marca, en mi opinión, una crisis absoluta en el sector de la comunicación ecuatoriana. Los medios que pueden darse el lujo de ser independientes, y cuando hablo de independientes me refiero a que independientemente de las posturas o visiones, si hay una postura X versus otra totalmente contradictoria, los medios que pueden dar espacios a ambas posturas, por diversas que sean, son pocos en el Ecuador.
Son pocos. Y eso es lo que se llama independencia, se llama pluralismo. El no ser medios al servicio de un movimiento político. Cada día son menos. Entonces es triste que se los compre, y se los compre con dinero a través de la publicidad oficial. Y es triste que los medios que no ceden a dejarse comprar por dinero sean objeto de estos ataques desde el gobierno, usando como sus ejecutores a otros medios de comunicación. ¿Y qué pasa con los gremios? Los gremios en gran parte, y me apena decirlo también, viven sus propios intereses. Los gremios, muchos de ellos, me refiero a los comerciales, industriales, están algunos muy bien. Algunos están muy bien. ¿Por qué? Ejemplo, suben las exportaciones bananeras. No solo de banano, también las de banano con droga, ¿no? Pero suben las exportaciones bananeras, por tanto los gremios están felices. Pero yo me refería a los gremios de comunicación. A eso voy. Los gremios de comunicación, los gremios de abogados, los gremios de colegios profesionales, están muchos de ellos o contaminados o temerosos. En el Ecuador parece que no, pero en el Ecuador hay miedo. Y en el Ecuador hay miedo justamente porque se usa al servicio de rentas internas, así como lo están haciendo ahora con el diario Expreso y con el diario Extra. Entonces hay otros que tienen miedo. Los gremios, acuérdense ustedes que los gremios fueron muy debilitados durante el correísmo, cuando se eliminó la obligatoriedad de afiliación. Y cito, por ejemplo, colegios de abogados. Los colegios de abogados tenían la obligación de tener a los abogados afiliados y los abogados teníamos que pagar una mensualidad. Eso hacía que el colegio como tal tenga una estructura administrativa y tenga recursos para actuar. Cuando eso se terminó, casi desaparecieron, porque es muy difícil gremios sin dinero. Y eso es lo que tenemos hoy día, Jaime. Desgraciadamente yo veo una sociedad huérfana. Y cuando la sociedad está huérfana de gremios, huérfana de organización coordinada, huérfana de movimientos y partidos políticos, entonces el espacio para el autoritarismo crece. Me hacen una pregunta, doctor. Dice, Carlita, pregúntele al doctor Joffre Campaña si se puede revocar a Noboa por el incumplimiento de sus ofertas de campaña. De que se pueda, ¿no? La revocatoria del mandato, el problema. Que pasó un año, ¿no? Sí, el problema es la estructuración, la organización, quién financia, es una estructura muy compleja. Y luego un CNE tramposo, ¿no? Eso, luego con un consejo electoral. Y es que además hay algo que también me parece muy importante, ¿no? Claro que hay mucho descontento de mucha gente. También hay muchos otros que están felices, ¿no? Claro, están haciendo negocios. Están haciendo grandes negocios, millonarios negocios. Pero la gente, como les mencionaba en el ejemplo antes o en la frase anterior, la gente está viendo cómo llegar al día a día. Y si en ese llegar al día a día no hay liderazgos fuertes que aglutinen el descontento, es casi imposible organizar un proceso de revocatoria. No hay esa organicidad para hacerlo, no hay los medios, no hay recursos. Por tanto, es bastante complicado. ¿Qué pasa con la academia? La academia es temerosa, desgraciadamente, en el Ecuador hace mucho tiempo. Y por tanto hoy ¿Teme que vaya Contraloría a fiscalizarla? Más que Contraloría, el SRI es la herramienta a la que más se le teme en el país, ¿no? Y desgraciadamente, porque hay que decirlo, desgraciadamente, salvo casos aislados, como ahora el de la Universidad de Cuenca, que es un caso notorio y a riesgo de sus dirigentes o rectores en este caso, la mayoría pues está como encerrada en un caparazón, enfocada a temas estrictamente académicos, pero totalmente desvinculados de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Y pongo un ejemplo simple, ¿no? Las universidades, en las clases, los profesores siguen analizando la sentencia número 20-2030 y analizan las partes, si se presentó en el tiempo, qué fue lo que dijo la Corte sobre esto, qué es lo que dice la Constitución. Muy bien, se meten en un caparazón del caso académico y punto. No están allí para cuestionar al poder. Desgraciadamente, la universidad, así como la prensa, parte de su función es cuestionar al poder. Claro, distinto es cuestionar al poder desde la política. Las universidades no deben hacer eso, pero tienen la obligación de cuestionar al poder desde la academia. Entonces, cuando esa tarea se abandona y simplemente se queda
en el tecnicismo académico, tenemos una universidad desvinculada de la realidad social. Y eso también es pésimo para una sociedad. Y sobre todo para la construcción social, ¿no? A través de los jóvenes que deben de vincularse y que definitivamente ahora no les interesa vincularse a la política ni a los temas públicos. Doctor, la asamblea, ¿no? Jaimito, los 100 días de la famosa asamblea del Nuevo Ecuador. Yo creo que desgraciadamente estamos en una más y peor. ¿Y por qué digo una más y peor? Porque como pocas veces esta asamblea compra diputados, compra asambleístas. Y eso es un delito. Y se los compra de manera descarada. Hay gente que viene del correísmo de Pachacútec y que de repente son miembros de la bancada de gobierno. Y uno se pregunta, pero caramba, veamos, les cambió la ideología. Es el Nuevo Ecuador, dice uno. Claro, les cambió la ideología. Es que antes pensaban que había que los gobiernos sirven para leyes con beneficio social y hoy día ya no, ya cambiaron el discurso. ¿Este cambio es gratis? Hay gente que tiene procesos penales que los pueden llevar a la cárcel y de repente están alineados y son los más grandes defensores del novoísmo. Pero es evidente que hay, ¿no? El caso Tilín, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay cuestionamientos, no importa de dónde vienen los cuestionamientos, son cuestionamientos gravísimos que tendrían que ser investigados. Pero la asamblea de Olsen lo tapa. O sea, no, esto no es suspicacia, no es opinión, no, estos son hechos. Se busca, quedó el tema con unitario, pruebas, ¿no? Con pruebas que al menos deben ser investigadas. Sí, yo no sé, y lo digo claramente, yo no sé si Jordán es inocente, es culpable, es delincuente, no es delincuente. Yo no sé porque no tengo ningún vínculo, no lo sé. Pero si hay denuncias fundamentadas, al menos en apariencia fundamentadas, tienen que ser investigadas. ¿Debería ser un colaborador eficaz, Jordán? Escogieron a un sentenciado. A Salcedo. Primero porque Jordán, hasta donde se sabe, no tiene ninguna sentencia condenatoria en el Ecuador. Por tanto, desde ese punto de vista no tenemos a alguien que tenga la necesidad de ser un colaborador. Debes de tener una sentencia. Pues. Bueno, digamos, en el concepto, ¿no? En el concepto es voy a colaborar para efectos de acordar una pena. Lo que pasa es que el colaborador eficaz arranca por el reconocimiento de su culpabilidad, de su responsabilidad. Sí. Y hasta donde yo he escuchado, Jordán no ha aceptado jamás esa postura. Pero con todas estas denuncias, ¿Fiscalía no puede llamarlo a Jordán? Tiene la obligación de llamarlo. Tiene la obligación, pero no solamente la Fiscalía. Lo denunciado es tan grave que debió la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ya abrir un expediente. La Contraloría General del Estado, porque las denuncias de Jordán involucran recursos públicos. La Fiscalía General del Estado, son hechos públicos, evidentes, notorios. No necesitan una denuncia formal. No lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen? Porque no les interesa la fiscalización al gobierno. Y no les interesa, ¿por qué? Porque de una u otra manera están ya tomadas por el gobierno. Y por eso decía Jaime, la crisis institucional pasa porque las instituciones han sido absorbidas por el poder gubernamental. ¿Qué les falta? Les falta la Corte Constitucional. Y de allí la enorme crisis y de allí este trabajo silencioso que he mencionado que están realizando hace algún tiempo. El caso Progen, doctor Campaña. ¿Qué lectura darle a este caso que todavía no hay ningún detenido? No pasa nada. Se hizo allanamientos. El caso Progen debe ser de los casos de corrupción más grandes del Ecuador de los últimos años, que no admiten discusión sobre el perjuicio al Estado. Porque en muchos se puede cuestionar, hubo no perjuicio al Estado, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes el tema del ISPOL, compras de tierras grandes. Allí se han desarrollado proyectos inmobiliarios enormes, grandes constructoras. Pero por allí hay temas aparentemente turbios, ¿no? Se busca ocultar todo. Se busca ocultar todo. Entonces, para prueba de todo lo que estamos diciendo nosotros aquí, los contenidos que hemos hablado del caso Progen nos han bajado todos los contenidos. Los contenidos del chochólogo, denuncias con pruebas y todo, nos denuncian como que estamos haciendo cyberbullying y el gobierno nos ataca a través de eso. En el caso Progen, ¿qué es lo que está demostrado? Ya sin cuestionamientos. Que se entregaron millones de dólares sin garantías. Demostrado. Es decir, allí no es que la garantía fue por 1 millón menos, 1 millón más. No entregaron garantías. Es una irregularidad enorme. ¿Qué más está demostrado? Que nos vendieron chatarra.
¿Qué más necesitan para iniciar los procesos y sancionar a los culpables? ¿Qué más necesitan? Y claro, viene la Contraloría, emite sus informes y cogen a los funcionarios de segundo nivel para abajo. Porque allá hay gente, y conozco gente que está involucrada. Los ministros no tienen la culpa. No, y allá hay gente, funcionarios de carrera, ingenieros, que en algún momento prepararon pliegos. Si el problema no está en los pliegos necesariamente, pudiera haber, pero gente que no se llevó pues los millones. O la comisión técnica, ¿no? La famosa comisión técnica que revisó la oferta a ver si se ajustaba, que también tiene responsabilidad. Y por eso ahí decimos en temas de Contraloría que la responsabilidad es compartida. Y ¿sabe qué, Jaime? Yo sí creo... y no sé si el doctor Campaña concuerda conmigo, porque quienes hemos trabajado en procesos de compras públicas para nosotros es muy difíciles, porque nosotros no tenemos injerencia básicamente en la compra. La injerencia que tenemos es en la revisión de la documentación. Y quienes reciben la comisión técnica que hace la entrega y recepción, obviamente en verificar que los equipos sean recibidos de tal forma a los términos de referencia planteados. Pero cuando firmamos y cuando de repente ingresa algún tipo de compra, sea esto que se dé en productos, servicios y no está acorde, muchas veces, Jaime, hay gente que es amenazada con botarla de sus puestos de trabajo si no firma. ¿Y sabe qué te dicen? Pero es que después van a entregar el resto. Tú no puedes recibir algo a medias. No es que hoy día recibo 3 y mañana recibo 5. No, si el contrato dice que recibo 10 en tales condiciones, con tales determinaciones es eso, pero los obligan. El hilo en la corrupción pública se rompe siempre por lo más fino, que es la comisión técnica. ¿Cómo opera la corrupción en el sector público? Pero eso lo sabemos, quienes ejercemos como abogados y personas en general que están vinculadas con compras públicas lo saben, ¿no? El gran negocio y la gran corrupción está en la elaboración de los pliegos. ¿Por qué? Viene alguien y dice, mira, necesitamos venderle al Ecuador esta chatarra. Hazme unos pliegos para que esta chatarra yo la pueda vender. Y concuerde, ¿no? Porque, ¿qué nos decimos? Por ejemplo, como para que la gente comprenda cómo es esto. Este vaso es una chatarra y tiene ciertas especificaciones, es de color azul, esto tiene ciertas dimensiones de aquí a acá, y te pongo específicamente esas dimensiones que otra empresa no las va a tener. Exacto. Por eso son los pliegos dirigidos, entonces, las bases dirigidas. Ahí va, y ahí es cuando yo decía, no apunta la Contraloría a que me quiten el teléfono celular para evitar la corrupción. Ni los aparatos electrónicos, porque yo hago el pliego, lo pongo en un pendrive y le digo, toma. Claro, entonces ahí viene el siguiente paso. Como ya el pliego está hecho, se convoca la licitación. Vienen los que venden la chatarra y entregan lo que los pliegos dicen. Por tanto, viene la comisión técnica y la comisión dice, ¿presentó la oferta como corresponde? Sí. ¿Presentaron el nombramiento del gerente? Sí. ¿Presentaron la experiencia que pide los pliegos? Sí. Es un checklist. Por tanto, la comisión no tiene responsabilidad normalmente. Y luego viene la siguiente etapa. Viene la recepción de los bienes. Entonces, viene el equipo que va a recibir y dice, muy bien, usted me ofreció entregar esta chatarra o la cosita azul. Sí, es azul, tiene línea blanca. Esto está muy bien. Todo lindo, todos felices. Ocurre que ya se recibió el bien y cuando lo llevan a conectar se dan cuenta, caramba, este cable no funciona con lo que tenemos en el Ecuador. Entonces, si ven cómo es todo un software de corrupción. Y allí es la pregunta obvia. ¿De quién es la culpa? Porque el señor que hace los pliegos, no es que hace los pliegos porque se le ocurrió que va a hacer unos pliegos, pues. Es porque viene direccionamientos de las grandes cabezas del Estado que le dicen, aquí hay que contratar a Progen. Así que arma lo que tengas que hacer para contratar. Y peor que eso, habla con tal delegado de Progen, por decir, ¿no? Un incierto, o de tal empresa. Y esa misma empresa, señores, para que lo sepan, entrega 2, 3 ofertas. La ganadora, la perdedora y la por si acaso. O sea, así es la corrupción en este país. Ya. Y qué pena que Contraloría esté jugando, ¿no? Aquello que quiere el gobierno, esté aliado a esos intereses. Y ahí nos preguntamos, doctor, en el caso de los funcionarios de alto nivel, ¿qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? Porque yo lo veo bien calladito en este proceso de selección. Mi pregunta es si existe hoy por hoy Consejo de Participación. O sea, tenemos allí un grupo de ciudadanos que no han podido con los concursos y otra cosa que pasa generalmente desapercibida. El Consejo de Participación tiene también entre sus funciones investigar casos de corrupción.
Yo he presentado personalmente casos de corrupción. Ustedes recuerdan el tema de la factoría. Bien, yo presenté personalmente cientos de documentos que prueban la corrupción. Jamás hicieron absolutamente nada. Me contestaron con una hojita indicando hemos recibido la denuncia y se procederá bajo los principios de transparencia a investigar con objetividad. Nunca hicieron nada. Entonces, el Consejo de Participación, que tiene un poder enorme, está allí hoy por hoy simplemente a la espera de instrucciones. Y ya más grave, ya en este momento no van a hacer nada para que si prospera la consulta, todos los concursos en marcha se declaren desiertos para que sea la Asamblea la que lo haga. Doctor, alguien me escribía hace un momento en el chat, el tema registro civil, no hay cédulas, no hay pasaportes, no hay servicio en línea. ¿Ese es el nuevo Ecuador? Hay una enorme crisis social e institucional y la consecuencia es esta. Es decir, un país en el que cuesta sacar una cédula de ciudadanía es un país que está a niveles hoy por hoy de Haití, o de cualquier país de menor desarrollo en el mundo. Porque no se explica, no hay entendimiento. Porque además no es que es un tema nuevo en el que veamos, esto nos toma por sorpresa. El Ecuador tuvo varios años, de una gran eficiencia, al menos en registro civil y al menos en pasaportes. Es decir, esto no, simplemente... Pero el gobierno justifica todo lo que está pasando, malas inversiones. En el tema de educación, claro, en las unidades educativas del milenio, ¿qué salió a decir un viceministro? Que hay que eliminarlas y cerrar algunas, hay que volver a las escuelas unidocentes. Una barbaridad. Pero claro, va enfocado también en un concepto que es fundamental. Es que no les interesa lo social, porque están allí defendiendo otros intereses. Los intereses que defienden son los intereses de los grandes acreedores del Estado ecuatoriano. La prioridad del gobierno es pagar la deuda externa, no la deuda social. Por tanto, hay un... ¿Qué gana con eso el gobierno, doctor? No sabemos quiénes son los influyentes que se benefician, ¿no? Porque eso es lo que nosotros nos preguntamos. Podemos intuirlo. ¿Qué gana? Podemos intuirlo. Es decir, cuando usted es acreedor de millones de dólares, porque no estamos hablando de 1 millón ni 2, estamos hablando de miles de millones de dólares, usted necesita que le paguen. Y como necesita que le paguen, necesita un gobierno que le garantice que le pagan. Por tanto, ¿a quién quiere beneficiar el gobierno? A estos grandes acreedores. ¿A cambio de qué? Bueno, ya eso queda para la suspicacia de cada uno. Eso hace 2 días, es lo que nos preguntamos. El presidente de la República decía, ya en la recta final, doctor, que él se esfuerza y trabaja por el progreso de todos. La pregunta es, ¿de todos? ¿En realidad es verdad? Yo creo que trabaja por el progreso de su círculo, ¿no? Porque si fuera un trabajo por el progreso de todos, ¿dónde están los resultados de la gestión social? ¿Dónde están? Si trabajara por el progreso de todos, tendríamos hospitales, después de casi 2 años de gobierno, tendríamos hospitales funcionando. Yo me pregunto esto, ¿no? Vamos a suponer que hay un hospital privado, que funciona muy mal, por malas administraciones. El gerente del hospital ha sido un desastre, el gerente de la compañía es otro desastre. Entonces, vienen los accionistas de la compañía, los dueños, ven los resultados y dicen, esto no sirve. ¿Ustedes creen que un hospital mal manejado del sector privado, que tiene a sus dueños preocupados, en 2 años, no logra poner ese hospital en un óptimo funcionamiento? 2 años para una empresa que ha invertido millones de dólares es hartísimo tiempo. Por supuesto. Para un país se puede decir, no, con la burocracia, el sector público, muy bien, yo acepto eso en los 100 primeros días, acepto eso en los 6 primeros meses, el primer año, el año y medio. 2 años después, que no puedan surtir de medicinas a los hospitales, no es solamente ineficiencia, también es ineficiencia, pero no es solo ineficiencia, es desinterés. Y es desinterés porque no les interesa a la gente. Y a fuerza de ser cansino, no les duele el dolor de la gente. Les duele si los acreedores no están al día en sus pagos. El dolor de la gente no les interesa. Hay una pregunta. ¿Qué pasó con el tema de la factoría, nos dicen? Hay acciones judiciales planteadas en marcha, juicios ya en marcha. Siempre supimos que iba a demandar algunos años. Están las acciones presentadas, indemnizaciones de algunos millones de dólares.
la demostración plena de la discriminación con la que se actuó, la demostración plena de la falacia con que esto inició. Recuerden ustedes cómo arrancó. No le ha probado nada de lo que acusaba. Cero, ya van a pasar más de un año. Se acusó a partir del señor Neira, de la OAFE, Transparencia y todo Mandrake, eso. Casi Mandrake. Él fue en todas las radios acusando a la factoría de ser la empresa que metía las armas con la comida. Fue luego un asambleísta, no me acuerdo el nombre, un señor que es de Cuenca, a la asamblea, a la fiscalía, perdón, conjuntamente con una señora asesora jurídica de la presidencia y luego el propio presidente de la República. Acusaron a la factoría, se inició una investigación en fiscalía, no han aportado, no dos, un papel que determine alguna conducta irregular de la factoría. Ni una, cero, ni una. Nunca pudieron demostrar absolutamente nada. Al contrario, nosotros demostramos vínculos de gente del narcotráfico con empresas de la familia del presidente. Y no pasó nada tampoco, está allí dormido. ¿Qué pasó con la factoría? Nada, un acto de los más claros de corrupción. ¿La deuda? No le han pagado ni $1 desde entonces. Por eso están las demandas judiciales planteadas. Y es un tema de tiempo. Esto no hay posibilidad de que no se cobre, porque hay actas de entrega-recepción, trabajos terminados. Digamos, no es cuestionable. Están todas las pruebas de entrega. Todo. Simplemente no pagan porque no quieren. Por capricho, ¿no? Pero claro, a la compañía del ordeño la tienen al día en todos los pagos. Y luego le adjudicaron contratos como por $180 millones, si la memoria no me es ingrata, y los tienen al día. A la factoría decidieron no pagarle. ¿Por qué no? Porque querían quedarse con ese gran negocio. Doctor, esta sí es la última. El caso de la obra de aquí del Paso Elevado de Los Ceibos, ayer la prefectura del Guayas decidió que continúe la obra, pero también ya vimos que en la tarde el gobierno, casi que un poco más, le quiere quitar la competencia a la prefectura. Sí, allí hay varios temas muy puntuales, ¿no? Lo primero, yo he sostenido que la empresa contratista debería demandar al Ministerio del Ambiente y a la prefectura, porque esta decisión de suspender la obra tiene un efecto económico inmediato. El retraso. Sí. El retraso. Lo que se llama la obra pues parada, la maquinaria, las retroexcavadoras que están ahí paradas sin generar $1. Eso es dinero que se pierde. Y ojo, que la compañía puede ser multada también por el retraso de la obra porque tienen plazos para entrega. Claro, número uno. Número dos, siempre sostuve que la prefectura jamás debió hacerle caso al Ministerio del Ambiente. ¿Por qué? Porque la prefectura tiene una competencia propia. La competencia ambiental es de la prefectura, que la recibió del gobierno nacional, por supuesto, porque se permite en la transferencia de competencias. Una vez que es transferida es competencia de la prefectura. Por tanto, el Ministerio de Ambiente no le puede ordenar a la prefectura. La prefectura, en mi opinión, se equivocó, suspendió la obra haciendo caso, dijo voy a investigar. El resultado, investigó todo y dice, señores del MAE, ustedes no han presentado un papel de nada, el municipio ha demostrado que todo se hizo bien. Por tanto, vuelvan a trabajar. Y efectivamente el gobierno, a través del ministerio, le dice, inicie un acto administrativo para que usted cambie de opinión inmediatamente. Yo lo vuelvo a sostener. El ministerio no es superior jerárquico de la prefectura del Guayas. El problema es que cuando alguien trata de abusar desde el inicio y no se para el abuso, luego es cada día más difícil. Entonces, si la prefectura ya le hizo caso una vez, ¿quién nos asegura que no le va a volver a hacer caso? Y luego esto que dice la prefecta, o es que acaso me quieren quitar la licencia ambiental. Y yo ahí diría, la capacidad de que la prefectura, a eso iba, la capacidad de ejercer la competencia. En mi opinión no pueden hacerlo. Y entonces ya está el miedo también de la prefectura que le quiten. ¿Por qué? Porque al final falta algo fundamental en el Ecuador. La firmeza para defender competencias, potestades, derechos. Miren, cito una anécdota brevísima. Estaba haciendo una gestión bancaria para cancelar una prenda sobre un vehículo. Y entonces la persona interesada va al banco y el banco le entrega la cancelación de prenda. Para que esta persona vaya a una notaría, levante lo que se llama una matriz, regrese al banco, pague
para que el notario envíe un delegado al banco, es decir, para que un funcionario bancario no tenga que molestarse en ir a firmar, le cobran al usuario. Luego, para que el usuario vaya a otra notaría, a que se tomen unas marginaciones que se llaman. Luego, que el usuario vaya al registro mercantil y en ese momento recién se levante la prenda. ¿Bien? Ocurre que cuando le entregan a la interesada la minuta que se llama el documento para levantar, va a la notaría, hace todo se convierte en mensajera de los bancos. Hace su trámite y le dicen, hay un error. ¿Pero cuál es el error? Que aquí dice cláusula primera, cláusula segunda, cláusula cuarta. Es decir, el banco se equivocó en la cláusula primera, segunda, cuarta. Entonces le entregan, le devuelven el papelito. La persona interesada, una profesional ocupada, tiene sus actividades, etcétera, contrata abogados para que los abogados hagan el trámite. Se acude al banco y se le dice, oiga, señores del banco, este papel que es irrelevante, intrascendente, aquí no hay pues sigilo bancario, nada, se necesita que se lo cambie. No, tiene que venir la señora personalmente. Entonces, como es un caso que yo conozco, presenté la denuncia a la super de bancos y al propio banco. Al día siguiente, llamaron a la interesada, disculpándose el banco, señora, lo lamentamos, no va a volver a pasar, ya le pasamos inmediatamente por correo electrónico todo corregido. Es decir, el tema es, ¿qué es lo que pasa normalmente en el Ecuador? Que ante estos abusos, la gente permite el abuso. Sí. Estos abusos en general, en lo público, en lo privado, terminan cuando la gente está dispuesta a que sus derechos se respeten y está dispuesta a enfrentar a aquel que irrespeta su derecho. Pero cuando la sociedad es permisiva, o cuando, pasa mucho, la persona en cuestión no tiene la posibilidad de contratar abogados, simplemente lo que suele pasar es que agachan la cabeza y van y muestran sumisión ante el poder económico, poder político, etc. Es tiempo que el ecuatoriano en general sepa que los derechos no son dádivas y que se ganan luchando por ellos. Y cuando se los bloquean, anulan, restringen o limitan, hay que pelear por los derechos. Y esto va, y retomo el hilo, con la prefecta del Guayas. Si a la prefecta del Guayas le dice suspende una obra, la prefecta debió voltearse y decirle al Ministerio del Ambiente, señores, ustedes no me pueden ordenar, número uno. Segundo, yo ya emití un permiso y mi permiso está bien dado, defiendo lo que hice. Y tercero, si ustedes no están de acuerdo, a mí no me obligan, no están de acuerdo, vayan a los jueces. Pero claro, se opta normalmente por lo más simple, es voltearse y decir, alcalde, suspenda eso. Entonces, ¿Quisieron perjudicar a Aquiles? Claro, políticamente, por supuesto que sí. Por supuesto, porque además, Jaime, se anunció ya la construcción de otros pasos a desnivel en la Juan Tan Camarengo, ¿verdad? Y allí sí no pasa nada. Allí no hay nadie que se oponga, ahí no hay pajaritos en ningún lado. Entonces, cuando es en los Ceibos y quieren frenar la gestión, arman todo este barullo. Y la otra cosa importante, ¿no? ¿Y Quinzacocha? Ahí no les importa. Va a contaminar como 4 o 5 ríos. Ahí no les importa. Ahí no hay Ministerio de Ambiente. Entonces, claro, el mensaje final es, señores, los derechos son en serio. Los derechos no son broma. Y los ecuatorianos tenemos derechos. Depende de nosotros dejar que pisoteen nuestros derechos o reclamamos por ellos. Yo personalmente soy de los que reclaman. ¿No vos estás perdiendo músculo político? Yo creo que ha perdido muchísimo músculo político, muchísimo. Si acaso lo tuvo. Si acaso lo tuvo. Porque es cuestionable si ganó efectivamente las elecciones o no. Es cuestionable cómo las ganó. El ataque contra Jan Topic, la descalificación, el manejo de hacer campaña electoral con todos los recursos públicos, el no ejercer la licencia a la que estaba obligado por ley. Entonces, tuvo músculo político. Yo no creo que tuvo músculo político, lo que tuvo es instituciones subordinadas a un interés político. ¿Cómo se llama todo eso que hizo? Corrupción, todo eso es corrupción. Doctor, muchísimas gracias. A ustedes, Jaime, muchísimas gracias. El doctor Jofre Campaña, jurista, analista político, docente universitario, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.